Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Yo soy Katia y el día de hoy vamos a platicar acerca de el día 6 de la creación en el libro de Génesis de la Biblia, que es donde se habla de la creación del ser humano. Para mí se me hace muy importante este tema porque yo he visto que la mayoría de los seres humanos, desde que somos pequeños, hemos tenido que enfrentar diversos problemas a lo largo de nuestra vida y de nuestro crecimiento, en donde muchos de nosotros hemos tenido que experimentar emociones como el abandono, el rechazo, humillación, la traición de nuestro núcleo, de la gente que nos rodea y a veces hasta de la gente que tenía que cuidarnos. Todas estas experiencias que hemos vivido empiezan a generar en nosotros un temor a no ser lo suficiente. Empezamos a no estar seguros de cuál es nuestro valor como persona y nuestra autoestima se ve afectada. Entonces esto afecta a nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones con nosotros mismos, porque al no estar seguros de nuestra valía, empezamos a adoptar máscaras con las que empezamos a interactuar con la sociedad, imitando cosas que hacen los demás para poder sentir pertenencia, para no tener que volver a enfrentar ese abandono o ese rechazo. Y eso va modificando nuestra personalidad, o la va ocultando. Entonces, la idea en este video es que podamos entender cuál es el valor que tenemos como personas para Dios y cómo podemos empezar a caminar hacia poder tener esa autoestima en el justo nivel en el que debe de estar, ni por arriba de lo que debe de ser, ni por abajo, para que podamos tener una relación sana con nosotros mismos y entonces podamos relacionarnos sanamente con los demás. En los videos anteriores hemos estado platicando acerca de la creación de Dios día por día, desde el día 1 hasta el día 5. Y hemos podido comprobar que cuando Dios está haciendo la creación, no nada más está creando las cosas materiales del mundo terrenal, sino que también se está llevando a cabo una creación y se habla de cosas de un mundo espiritual que es invisible a nuestra vista, pero que es más real que este mundo, porque ese es el original. Digamos que las cosas que crea Dios en el mundo material las crea como una sombra de lo que existe en el mundo espiritual, pero el que es el original es el mundo espiritual. Y eso lo podemos ver en Colosenses 1:16, que dice: porque en él, Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Nosotros somos hechos para Dios y por Dios. Entonces, en este video revisaremos la creación del hombre. Para ello te invito a que nos vayamos, abre tu Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 1, y vamos a buscar la sección del día 6, en donde está creando primero Dios a los animales terrestres, que es el mismo día en el que creó Dios al hombre. Y dice: y luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Revisando aquí esta frase o este contenido, dice: produzca la tierra seres vivientes. La palabra produzca es la palabra yatzá en hebreo, que significa brotar, emanar, producir, propagar, dar forma como un alfarero o formar, forjar. Entonces así fue como Dios dio forma a partir de la tierra a todos los animales terrestres, desde los ganados, todos los animales cuadrúpedos y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Cuando nos dice Dios: creó seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, utiliza la palabra min en hebreo, que es especie, género o naturaleza. Entonces, aquí está usando Dios inteligencia e información para crear el ADN específico de cada una de esas especies, que tiene todas las instrucciones que se deben de seguir para que ese organismo pueda funcionar y vivir.
De hecho, nosotros aquí podemos comprobar cuando te preguntan que qué fue primero, el huevo o la gallina, pues aquí puedes responder que primero fue la gallina. Porque primero creó Dios a los animales y después hizo que los animales, con su ADN y todo su funcionamiento de sus sistemas internos, pudieran procrear a otros hijos que fueran exactamente iguales que ellos en cuanto a su ADN. Entonces aquí podemos darnos cuenta que la teoría de la evolución es falsa. La teoría de la evolución que nos dice que todo tuvo un origen en un solo animal o en un solo ser, del cual con el paso del tiempo y de acuerdo a la adaptación se fueron generando diferentes organismos que fueron modificándose y creando todas las especies que existen en la Tierra, incluyendo al ser humano. Entonces aquí exactamente se nos muestra y sabemos por lo que hemos visto en todos los descubrimientos de la biología, de la genética, lo complicado, lo complejo que es el ADN de cada uno de los organismos vivientes. Y pues es obviamente que es aquí claro que Dios creó a cada uno específicamente con la información que requiere para hacer ese animal en específico. El único origen que es común es Dios y la creación. Cabe también mencionar que los animales que hizo Dios se pueden dividir en dos tipos, animales puros y animales inmundos. Los animales puros son animales que fueron hechos para que puedan servir de alimento a los seres humanos en un futuro. Y también sirven para efectos ceremoniales en un futuro, que ya lo veremos más adelante en Génesis. Y también vemos que hay animales considerados impuros ceremonialmente y que no son aptos para que el ser humano los use como alimento, porque su función es otra. Que por ejemplo hay algunos animales que están hechos para limpiar el planeta, como todos los animales carroñeros, o como los camarones que son hechos para limpiar el mar. Entonces esos animales, nos dice posteriormente Dios en Levítico 11 y en Deuteronomio 14, que esos animales no son aptos para que el ser humano los coma, y eso es válido a partir de que el ser humano dejó de alimentarse exclusivamente con hierbas y con frutas, que también lo vamos a ver más adelante. Entonces hasta este punto Dios hizo a todos los animales terrestres, cuadrúpedos y aquellos que se arrastran, y vio que era bueno. Ahora vamos a ver la creación del hombre. Y dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra en la tierra, en que hay vida, toda planta les será para comer. O sea, no está diciendo que podamos comer animales, está diciendo que para los animales toda planta verde les será para comer. No dice nada de los frutos. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y también más adelante en Génesis 2:7 vemos: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces aquí podemos ver que nosotros somos la mayor obra de la creación de Dios. Todas las cosas fueron hechas para nosotros. El planeta, que es nuestra casa física, los astros para iluminarnos, los animales para servirnos en el trabajo y para acompañarnos, las plantas y los árboles frutales para alimento. Todas las cosas fueron hechas para nosotros, es decir, que Adán y Eva, cuando fueron creados, eran los reyes del planeta, los reyes de la creación, y les fue encomendado por Dios el cuidar del jardín del Edén y el labrar el huerto y el darle nombre a todos los animales. Entonces, como la mayor obra de la creación,
hemos sido atacados desde el principio por el enemigo de Dios, aquel que es toda envidia y toda maldad y que quiere ser como Dios. Entonces, él desde el principio y hasta la actualidad utiliza muchas formas para atacarnos con el objetivo de que dejemos de adorar a Dios, dejemos de estar cerca de Él y dejemos de reflejar su imagen y empecemos a adorarlo a Él. Podemos ver en Efesios 6:12 que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y también en Romanos 8:37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro. Entonces, si estamos en Cristo, estamos protegidos contra estos ataques. Y tenemos que tener fe y estar confiados en que esto es cierto. Aquí en esta parte donde dice Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, la palabra imagen que se utiliza en hebreo es tselem. Tselem significa sombra, imagen. Y como nosotros somos la sombra de Dios, es como cualquier objeto. Si tú tienes una lámpara que está alumbrando un objeto, mientras más cerca está la lámpara del objeto, más grande es la sombra. Y mientras más lejos está la lámpara del objeto, más difuminada y pequeña es la sombra. Eso a nosotros nos enseña que mientras más cerca nos mantengamos de Dios, vamos a poder reflejar mejor su luz a nuestro alrededor. Vamos a poder representar de mejor manera a Dios en la tierra y vamos a hacer una mejor sombra, más fidedigna, más parecida a Dios, mientras más cerca estemos de Él, como a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través de hacer actos de bondad que fueron hechos para que nosotros andemos en ellos. Esa es la imagen a la que se refiere Dios. Nosotros somos hechos a su imagen. Y también semejanza en hebreo se dice demut, que se refiere a que hemos sido hechos con su molde, hemos sido moldeados a su forma. Y tenemos que tener claro, porque yo he leído muchos libros en donde de repente, y he escuchado a algunos pseudopastores que de repente dicen que como nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos como diositos. Y a eso no se refiere la Biblia. Más bien se refiere a que somos representantes de Dios en la tierra, encargados de administrar el planeta que Él hizo para nosotros, pero que finalmente es de Él, porque todas las cosas son hechas en Él y para Él. Nosotros somos su sombra, no somos diositos. Y tenemos que tener bien claro esto. Y mientras más cerca estemos de Él, mejor haremos este papel para el cual fuimos hechos. Entonces es importante mantenernos agarrados de la mano de Dios, aunque a veces nuestra tendencia es alejarnos y rebelarnos y desobedecer. Debemos de día a día en las noches reflexionar acerca de lo que hemos hecho ese día, pedir perdón de nuestros errores del día, perdonar a las personas que nos hayan ofendido y tratar de regresar enseguida al camino correcto de la mano de Dios. Otra cosa que podemos ver en estos versículos es, como ya decía yo, que fuimos hechos del polvo de la tierra. La palabra polvo en hebreo es afar, que significa polvo como un desmenuzado de tierra, lodo o barro. Y también dice que este es el polvo de la tierra. La palabra tierra en hebreo es Adamá. Adamá significa tierra roja. Por eso el nombre que Dios le pone a Adán es Adam, realmente es Adam, que viene de Adamá, que fuimos hechos del polvo de la tierra, del polvo de Adamá se formó Adam. Entonces Adam significa pues ser humano rojo, por eso muchos dicen que muy probablemente la piel de Adán era rojiza. Más adelante nos dice este versículo que Dios sopló en nosotros un aliento de vida. La palabra soplar es nafaj y aliento es neshama. Y el soplar neshama en nosotros nos hizo seres vivientes, nos avivó. Es la palabra jajai, que significa que Dios con este soplido nos dio espíritu. Esto es algo que nos distingue de los animales. Los animales solo tienen cuerpo y alma y nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Estamos hechos a la imagen de Dios y este espíritu es que nos permite tener voluntad, o como le llaman algunos, libre albedrío para decidir entre el bien y el mal. Y eso es algo que los animales no tienen.
Nosotros hemos sido diseñados no para vivir bajo el instinto animal. Hemos sido diseñados para tener este espíritu que es nuestro medio de comunicación con Dios, para poder, a través de él, poder encontrar cuál es lo bueno y lo malo y poder decidir en consecuencia. ¿Y para qué nos hizo Dios con este espíritu y con esta libertad de decisión? Pues porque Dios quiere que lo amemos y que estemos con él y lo obedezcamos de forma voluntaria y libre. Porque si no tuviéramos esta capacidad de decidir, más bien Dios hubiera hecho robots, autómatas que solamente obedecieran sin tener la opción de decir no quiero obedecer. Y para eso, por eso Dios hizo que tuviéramos esta libertad, porque es más hermoso que por amor y por decisión propia queramos estar con él, obedecerlo y seguir su palabra. Entonces todos tenemos este libre albedrío. Luego dice que nos hizo para señorear. Señorear es la palabra adá, que significa subyugar, estar a cargo, dirigir, dominar, mandar y gobernar. Entonces Dios nos hizo para que señoreemos el planeta, a los animales y todos los recursos que hay en ella, siendo conscientes que todas las cosas son de Dios. Entonces nos ponen los talentos, como aquella parábola de los talentos que le dio a cada uno de los 3 criados que tenía. Nos dio los talentos para que los hagamos crecer y ser mejor, no para que los escondamos o para que los destruyamos o desgastemos. Entonces tenemos que ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado en nuestra vida, todo lo que hay a nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestras posesiones, todos los recursos que tengamos. Y cierra esta parte diciendo, varón y hembra los creó. Aquí no hay duda, solo hay 2 tipos, varón y hembra. La imagen completa de Dios se encuentra en el varón y en la hembra, en el hombre y en la mujer. Y entonces podemos aquí darnos mayor cuenta de cómo pues el enemigo siempre ha querido atacarnos desde el principio, desde que le mintió y tentó a Eva. Hasta la actualidad el enemigo siempre nos ha querido atacar y destruir. ¿Y cómo lo hace? Pues de varias formas. Y alguna de ellas es sobre todo atacando nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Dios? ¿Quiénes somos? ¿Cuánto valemos para Dios? Alguna de las cosas es atacar nuestra identidad sexual, confundirnos para perdernos. Y podemos verlo, aquí nos dice, la Biblia dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, idolatría. Por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia en la concupiscencia de nuestros corazones, o sea, las pasiones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución o el pago debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades. De hecho, en Levítico 18 vienen todas las instrucciones que le da Dios a su pueblo acerca de cómo debería ser la sexualidad y qué está prohibido, qué es inmoral sexualmente hablando. Entonces aquí en resumen lo que podemos ver es que el enemigo nos ataca en nuestra identidad y también nos hace ir descendiendo por nuestras bajas pasiones hasta comportarnos peor que animales. Entonces todo esto nos lleva a alejarnos de Dios y nos pone a merced de los ataques del enemigo. Nos hace ser sus sirvientes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Por esto Dios prohíbe la idolatría. Si te fijas, todo esto que pasó aquí, de las confusiones y las perversiones sexuales, toda la inmundicia que empezaron a hacer los seres humanos, es porque empezaron a olvidar a Dios y decidieron rendir culto a cosas que no son Dios, a criaturas o objetos. Eso se le llama idolatría. Entonces en la palabra nos dice Dios que la idolatría nos aleja de Dios y nos pone a merced del enemigo. También más adelante
podemos ver que cuando terminó Dios de crear al hombre y a la mujer, los bendijo. ¿Qué es bendecir? Bendecir es darte una palabra buena para que te vaya bien, y esa palabra tiene poder. Entonces Dios nos dio un regalo con su palabra para desearnos que nos vaya bien. Esa es la bendición de Dios. Y el enemigo quiere que desobedezcamos a Dios para que nos llegue la maldición y nos vaya mal. Si nosotros leemos Deuteronomio 27 y 28, ahí claramente Dios estipula que Él da ciertas reglas para poder vivir en esta tierra, a todos los seres humanos. ¿Por qué crea estas reglas? Pues porque Él hizo el universo. Entonces lo hizo con leyes físicas, y leyes naturales y leyes espirituales. Y en las leyes espirituales, si tú rompes una regla, pues obviamente hay una consecuencia. Y eso ya es en automático porque ya están establecidas desde el inicio de la creación esas reglas. Entonces, si tú te pasas un semáforo, hay una regla que dice que si te lo pasas vas a tener una multa. Si tú te pasas el semáforo, llega el policía, te cobra la multa, y aunque tú alegues, la tienes que pagar. Eso es por ley. Es igual en la parte espiritual. Si tú rompes esas reglas que Dios ha hecho, esas leyes y estatutos, vas a tener consecuencias. Y esas consecuencias van a hacer que te vaya mal. Entonces, en lugar de tener bendición, vas a tener maldición. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Hace que desconozcamos esas reglas, que no les demos importancia, que creamos que ya no son vigentes o que no nos importe. Entonces, cuando las rompemos, empezamos a tener maldición, nos empieza a ir mal, empezamos a tener problemas, empezamos a tener emocionalmente también problemas. Entonces, también tenemos que estar conscientes que la obediencia es para bendición, no es para salvación, pero sí es para bendición desde el principio del tiempo. Posteriormente dice Dios en Génesis que nos manda Dios a fructificar. ¿Qué es fructificar? Fructificar es dar frutos. Entonces Dios quiere que demos frutos y el enemigo quiere que no demos buenos frutos. Entonces, cuando tú tienes una semilla, esa semilla la siembras y da una planta que da el fruto igual que el fruto que dio la semilla original. Es decir, que toda planta da fruto según su especie, según su semilla. En el caso de nosotros también, la semilla es todo lo que permites entrar en tu mente. Todas las cosas que permites que entren por tus 5 sentidos a tu mente generan una semilla que puede ir creciendo si tú sigues alimentándola. La sigues regando con pensamientos similares. Si tú tienes buenos pensamientos, si tú dejas que entren buenas imágenes a través de lo que ves en la tele, de lo que escuchas en el radio, de lo que le dices a la gente o lo que platicas cuando estás en privado, todo eso va generando una semilla que va creciendo en tu corazón con sentimientos. Si la semilla es mala, el sentimiento es malo. Y si tú lo sigues alimentando, con el paso del tiempo vas a dar un fruto que es un acto. Con tu voluntad tomas una decisión de realizar un acto bueno o malo según la semilla que haya habido en tu mente. Entonces quiere Dios que des buenos frutos, que fructifiquéis. Cuida lo que escuchas, lo que oyes, lo que ves, lo que dices y lo que haces para que tengas buena semilla. Aliméntate de la palabra de Dios que siembra semillas buenas en tu mente y te corrige de las malas actitudes que has tenido y que tenemos. Dice Juan 15:16: No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Que tu fruto permanezca y entonces Dios te dará todo lo que pidas en su nombre. Tus actos determinan también el nivel de bendición que vas a tener en cuanto a que Dios escuche tus oraciones y te conceda las cosas que estás pidiendo en tu corazón, si es que es bueno para ti. Cada quien da un fruto según su semilla. En Mateo 7:16-20 dice: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y no puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces tenemos que dar frutos buenos. Pero ¿cómo dar esos frutos buenos? Bueno, pues en Juan 15:5 nos dice: Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podemos hacer. Y regresamos a la enseñanza de la sombra, ¿no? Y mientras estemos injertados en la vida, o sea, cerca de Dios, a través de la palabra y la oración, podemos dar frutos buenos que demuestren que somos hijos de Dios. Si nos alejamos de Dios, entonces nada podemos hacer y lo que hacemos es malo. Y entonces, bueno, esta es la parte de nuestros actos y lo importante de mantenernos cerca de Dios, de estar en bendición, en obediencia y no en maldición. Y estar al pendiente de todo lo que el enemigo de repente pone en nuestra mente y que puede llevarnos a desobedecer para evitar caer en ello y no recibir esa maldición. También más adelante nos habla este versículo de cuál fue la alimentación original que determinó Dios para el ser humano. Y nos dice muy claramente que Él nos dio toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto para comer. Y a los animales sobre las plantas. Esta fue la alimentación original que le dio a Adán y Eva. Y fíjate qué chistoso la importancia de la alimentación, que el pecado original, el pecado que cometió Adán y Eva, pues se llevó a cabo a través de un alimento, porque se comieron el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa estaba prohibida para comer, y fueron y se la comieron. Y de ahí entró el pecado a toda la raza humana. Entonces, ya fue después de esto, de la caída del ser humano, cuando ya se nos permitió comer carne. Inclusive los animales se volvieron carnívoros, porque al principio todos los animales eran herbívoros. Entonces esto nos habla también de la estrecha relación que hay entre la creación y el ser humano, al grado que los pecados del ser humano afectan a todo el planeta, a todos los animales y a todos los recursos naturales del entorno. Es por eso que cada vez, conforme pasa el tiempo y el pecado de la humanidad se va exacerbando y va creciendo, también las condiciones del planeta van empeorando. Si el ser humano se arrepintiera, buscara a Dios de vuelta y buscáramos de nuevo su dirección como nación y como planeta, toda la naturaleza, todo el planeta se volvería a regenerar, estoy segura de ello, porque tiene que ver con el pecado del hombre. Y al final dice, y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. La creación del hombre en el sexto día es la única en la que Dios dice que lo que hizo fue bueno en gran manera. En todos los días anteriores, conforme iba creando las cosas, el Señor decía y vio que era bueno. Pero fue tan agradable para Él crear al ser humano que dijo que era bueno en gran manera. Y nos hizo en el día sexto, que en hebreo el día sexto significa rebosar de alegría, brillante y regocijarse. Así estaba Dios, y es lo que nos quiere transmitir con el significado que se le dio al primer idioma que existió en la humanidad, el hebreo, al decirnos que el día sexto Él estaba regocijándose, lleno de alegría. Ese es nuestro Padre. Somos amados por un Dios que nos creó con un propósito, que nos tuvo en su mente desde antes de la creación del universo y que te sigue amando, que Él no quería que nosotros pecáramos desde el principio, que Él sabe que nacemos con ese pecado y Él pues no quiere que sigamos pecando. Por eso a lo largo de toda nuestra vida Él siempre nos está buscando, porque toda la Biblia se trata de todos los esfuerzos que hace Dios para que regresemos con Él, para que regresemos a casa y volvamos a tener en nosotros la imagen original con la que fuimos creados y podamos dar buenos frutos a lo largo de toda nuestra vida. Ese es el objetivo de la Biblia, ayudarnos a encontrar el camino para regresar a Dios. Y el camino es Jesucristo, la obediencia y seguir los pasos de Jesús. Es una maravilla como desde el Génesis ya nos muestra todo esto Dios. Empieza a darte cuenta del gran amor que Dios te tiene. No importa si alguien en la vida te ha rechazado, si te abandonaron, si te hicieron bullying, si no tienes la situación económica que quisieras, si no tienes a la pareja que anhelabas. Cualquier situación que estés viviendo tienes que estar consciente que Dios todo lo va a usar para bien, para el bien de sus hijos. Si tú aún no eres hijo de Dios, no has aceptado a Jesús en su corazón, es tiempo de que te voltees y le digas tus pecados, tus errores, todas tus faltas en arrepentimiento
que le pidas perdón y que también perdones a todas las personas que te han lastimado. Porque a lo mejor ellos ni saben que los odias, pero tú estás cargando todo ese odio como un lastre en tu espalda. En el momento en que te perdones, y que pidas perdón y que aceptes a Jesucristo como tu único Señor y Salvador, grandes cosas pueden suceder en tu vida, porque Dios nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Porque lo único que quiere Él es que volteemos a verlo y a buscarlo, que nos confesemos ante Él, que le contemos todo lo malo que hemos hecho para limpiarnos. Y Él siempre es fiel y justo para perdonarnos. Y una vez que sucede eso, recibimos un corazón nuevo. Somos convertidas en nuevas criaturas. Y ese es el primer paso de todo un proceso de crecimiento espiritual o santificación, en el cual debemos ir caminando a través de las Escrituras para ir aprendiendo cómo vivir a imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos va a ir purificando, y en la vida va a haber problemas, va a haber desierto, va a haber momentos felices. Y lo importante es que ya sea que estés en la cima, que tengas todo lo que siempre has anhelado y más, o ya sea que pierdas todo y estés en lo más profundo del abismo, nunca te sueltes de Dios. Siempre considera que todo lo que te está pasando es una prueba y debes de pasarla sin soltarte, porque solamente es la única forma en la que vas a poder salir adelante, agarrado de la mano de Dios. Por más difícil que se vea la circunstancia, no te sueltes, porque tienes que caminar por fe. Aunque lo que veas sea pura destrucción a tu alrededor, tú siempre mantén tu mirada puesta en Jesucristo y verás que al fondo de este camino está la luz a donde Dios te va a llevar a regresar de nuevo a estar con Él en el paraíso, que es la Nueva Jerusalén, en donde vamos a tener paz, alegría, y ya no vamos a llorar ni a sufrir todo lo que se viene a sufrir a esta tierra. Que esa sea tu esperanza, que eso sea lo que te permite mantenerte cerca de Dios y firme, pasando todas las pruebas de la vida. Más adelante, en el siguiente video, vamos a ver, ya después de la creación de Adán y Eva, cómo fue su existencia dentro del paraíso, cómo fue su caída y todas las consecuencias que ha traído esto para el resto de la humanidad. Pero mientras tanto, quiero que estés bien consciente de lo importante que eres para Dios, del amor que te tiene, y que por ese amor te decidas a buscarlo, a tratar de obedecerle y a tratar de ser mejor persona, porque vale la pena. Vale la pena su amor, vale la pena estar con Él, y vale la pena todo lo que Él nos ofrece a sus hijos. Que tengas muy buen día. Ojalá que puedas reflexionar acerca de todo lo que platicamos hoy, y que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la vista.